Hola, muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente en su programa de cine, Sala 24, que se transmite todos los miércoles a las 17 horas. Estoy muy bien acompañada con mi compañero de programa, Jaime Robledo. Jimmy, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes nuevamente en esta emisión que se hace posible gracias al profesionalismo de todo el personal de CISAR y Fabi y para llegar a todo este amplio auditorio para hablar de lo que nos gusta, del cine, del séptimo arte, Gaby. Sí, así es. Bueno, agradecer a nuestra productora Fabi Ahumada, a todo el equipo de trabajo, a la señora Eva también. Y, oye, estuve viendo en días pasados que salían cápsulas de las que tuvimos justamente en el programa anterior, de Pedro Infante, que tuvieron muy buena recepción, también la de Orgullo y Prejuicio, la de Past Lives, muy bien recibidas por el público. Y bueno, sí es importante mencionar el trabajo de investigación que se hace aquí en el programa, gracias a nuestra productora, que pues no es así como de rápido y sencillito, Jimmy, se lleva un buen tiempecito para estar editando también. Así es, y tener ese gusto por ubicar piezas clásicas que han sido de gran demanda, de gusto, que a pasar de todos estos años siguen siendo del gusto de la gente y volver a verlas o verlas en el caso de jóvenes o adolescentes por primera vez y llevar estas sorpresas de ver un viaje en el tiempo al México de la década de los 30, 40 y 50, ¿no? Y sobre todo estas también películas contemporáneas que nos remiten a siglos de cuando era el imperio inglés en su máximo esplendor, en plena revolución industrial, y cómo era tras bambalinas este ámbito del amor y las relaciones sociales, ¿no? Es fascinante. Sí, y ahí están las cápsulas, las pueden encontrar en el Facebook del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, que para quienes gustan de este cine de oro y recordar estas películas, ahí están para que las vean. Es complicado armar este rompecabezas, Jimmy, pero qué emocionante, y yo recuerdo todavía el programa pasado que veía las cápsulas y me emocionaba de ver todas las películas y los fragmentos muy representativos. Así es, una labor muy interesante de CISAR, precisamente hacer esta recopilación y esta investigación para plantear a estos públicos precisamente el análisis de estas joyas históricas, pero sobre todo para revalorar todo este acervo documental que nos ha dejado el registro de varias épocas, lo que hemos perdido, lo que hemos superado y lo que nos queda pendiente. Entonces eso es una muy buena reflexión, es un buen tema para en familia y también con los amigos sacar a colación estas pláticas de cómo era, cómo fue y cómo imaginamos un México en el futuro, lejano o cercano. Así es, Jimmy. Y bueno, pues la Cineteca Zacatecas estuvo cerrada en días pasados porque don Francisco, el proyeccionista, pues tuvo sus días de descanso, unos días de vacaciones, después de tener toda esta programación en el marco del Festival Cultural de Zacatecas, que cerró exitosamente y con muy buenos números, no solamente el apartado de cine, sino en general todo el festival. Y ya está de regreso las salas de la Cineteca, así que vamos a ver la cartelera para esta semana. Miércoles 14, 19 horas. Película invitada, Vidas Pasadas. Dirección, Celine Song. Jueves 15, 17 y 19 horas. La Falla. Dirección, Alana Simos. Viernes 16, 17 horas. Estreno, No Otherland. Dirección, Yuval Abraham, Bessel Ladra, Hamdal Balal y Rachel Soar. Viernes 16, 19 horas. Película invitada, Expreso de Medianoche. Dirección, Alan Parker. Sábado 17, 17 horas. Evento especial.
Orlando, mi biografía política. Dirección, Paul Preciado. Sábado 17, 19:30 horas. Ciclo Sábados de Romance. Orgullo y Prejuicio. Dirección, Joe Wright. Domingo 18, 12 horas. Matiné, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Dirección, Steven Spielberg. Domingo 18, 16:30 horas. Estreno, No Other Land. Dirección, Yuval Abraham, Basil Ladra, Hamdal Balal y Rachel Sor. Domingo 18, 18:15 horas. Estreno, La Falla. Dirección, Alana Simos. Domingo 18, 19:45 horas. Estreno, No Other Land. Dirección, Yuval Abraham, Basil Ladra, Hamdan Balal y Rachel Sor. De lujo, Jimmy. Para que hagan la agenda, anoten sus favoritas. Todos aquellos que dijeron que no hay pretexto, ay, no hay que hacer, no hay nada que hacer en Zacatecas, qué aburrido. No, por lo menos en el cine, aquí hay muchas cosas que valen la pena. Así es. Y hoy alcanzan a llegar a la función de las 19 horas en la Cineteca Zacatecas, entrada libre para ver Vidas Pasadas. Esta película que mencionábamos fue en el programa anterior, de una película dirigida por Celine Song, su ópera prima, que tuvo mucho éxito y que se proyectó ayer en la Cineteca Zacatecas a las 5 y a las 7, pero que tiene hoy una función más con entrada libre en la Cineteca a las 19 horas. Ya habíamos dicho pues que es pues como una historia de amor donde la directora pues sí hace referencia como a su vida incluso, Jimmy, y que dice que va más o menos en la misma línea que Casablanca. Sí. Y hay otra película también en la que medio pues tiene relación. Yo recomendaría, la vi precisamente ayer, Gaby, y olvidé llevar los pañuelos, y es muy, muy conmovedora. Los que no lleven pañuelos pues pueden llevar lentes negros para muy despistados al final ponérselos, porque es muy emotiva. Es un tratado sobre la amistad y la frontera con el amor, y sobre todo esas decisiones que tuvimos muchas veces en la vida y las dejamos pasar, y escogimos otras, y de cómo nuestra vida hubiera resultado diferente si hubiéramos hecho otras elecciones. Y todo esto derivado de un término coreano que alude a este tipo de idea de que hemos tenido decenas, miles de vidas en el pasado, y siempre hay fragmentos que nos hacen recordar por qué esos encuentros aparentemente fortuitos o de casualidad no lo son, sino que esas relaciones que tuvimos en el pasado nos hacen, después de un roce, de una mirada, de unos ojitos, que le sigamos, y que precisamente influyen esos remanentes de esas vidas que en el pasado las tuvimos, y quién sabe qué habríamos hecho con la otra persona, ¿no? Sí. Eso es muy interesante, un concepto muy, muy coreano, pero la directora lo maneja de una forma muy buena, al unir estas dos tradiciones, coreana en su lugar de origen, y la coreana pero en el exilio, en Canadá y luego en Nueva York. Así y cómo surge todo esto, es extraordinario. Oye, pues mira, qué bien que volviste a ver la película y que te gustó. A mí también me gusta la película, la recomiendo mucho. Es una película que ya habíamos mencionado también, donde son dos adolescentes que viven pues, en Corea, estudian juntos, un hombre y una mujer, y que pues la familia de ella, que está dedicada al arte, salen de Corea, se van a Canadá, entonces cambia de nombre ella, la protagonista,
y pues como cambia de nombre en redes sociales, es difícil que el adolescente, su amigo, su amor de adolescencia, la pudiera localizar. Pasan los años, él tiene novia, ella se casa, pero se encuentran y tienen comunicación gracias a las redes sociales, justamente. Ahí tienen incluso, pues, se hablan, se ven gracias a las videollamadas, y llega un momento en que, pues, aunque ella esté casada, él la va a visitar a Nueva York, que es a donde se muda ella con su actual esposo, él, este joven que estamos viendo. Entonces, ellos en ese momento, pues ya pasaron más de 20 años, ellos tendrán 30 y tantos, unos 36 años aproximadamente, Jimmy. Así es. Y ay, la verdad es que sí es desgarrador, ¿no? Como que... Sí. Es lo que tú decías, o sea, ¿qué hubiera pasado si la decisión de los papás de ella hubieran sido el no mudarse, en permanecer en su país, o si ella no se hubiera casado, o híjole, es que ya, véanla, sí se la recomendamos hoy a las 19 horas en la Cineteca Zacatecas. Oye, y no lo puedo creer que te haya gustado una de romance, Jimmy. No, pues bueno, fue ahí, a la mujer andaba muy sensible, no sé, pero sí me pareció muy bien esa propuesta, y sobre todo que es sorprendente, no es la estética de belleza que acostumbramos a ver con un tipo Brad Pitt y una, que quieres decir, una de las actrices de esas muy guapas, Nicole Kidman u otras, sino dos bellezas, entre comillas, coreanas, ¿verdad? Y se salen pues del tema del canon de belleza occidental, de rubio, güero, de ojos azules, ¿verdad? No, son coreanos, y de esa forma le permite a la directora abordar el tema directamente y hacer estas reflexiones en torno a la amistad, el amor, y de estas elucubraciones de qué nos une, qué nos hace que nos juntemos y ya tenemos nuestras vidas completas, y ya son esos remanentes de vidas pasadas que, dada, no hay una casualidad y nos quieren juntar, pero tenemos relaciones y nos lo hacen imposible. Entonces nos hacen reflexionar en torno a eso y valorar sobre todo lo que tenemos, las relaciones que hemos consolidado, claro, y no irnos de facilitos o facilitas con el primero o primera que se nos presente, ¿no? Bueno, es una reflexión así, la autora lo pone, y es muy válida, muy interesante. Sí, pero bueno, eso que dices, sí, estoy de acuerdo, de conocer y los gustos que tienen ambos personajes. Me parece que es una película sobria, pero elegante, sencilla. Es una película que le recomendamos, y lo que mencionaba también, que había momentos en los que yo sentía como que estaba viendo alguna escena de otra película, que por momentos cuando él me parece que va en coche, que me recordaba a Bill Murray cuando iba también en un coche en la película de Perdidos en Tokio de Sofía Coppola. Entonces, bueno, ya nos dirán si están de acuerdo o no con nosotros. Hay otro estreno que vamos a tener esta semana en la Cineteca Zacatecas. Bueno, Past Lives no es precisamente un estreno, pero llegan dos películas. Llega nuevamente el documental No Otherland, este documental que es dirigido por 4 personas, 2 de Palestina, 2 de Israel, y que no precisamente pues, se dedicaban como a ser cineastas, ¿verdad? Entonces creo que aquí el trabajo se valora también. Por eso es un documental que estuvo en el Festival de Cine de Berlín en la sección Panorama. Ganó, me parece que 2 premios en el Festival de Cine de Berlín. Ganó el Oscar al mejor documental. Pero además de estos premios, que a mí se me hace súper importante que este Festival de Berlín como el de Cannes, que ambos son los 2 principales que hay en el mundo, qué bien que Berlín haya tenido esta película, qué bueno que el Oscar haya sido para este documental, que, híjole, esta escena que están viendo es desgarradora. Este documental, desde que lo empecé a ver,
tenía un nudo en la garganta. Duré con un nudo en la garganta en toda la función en la Cineteca Zacatecas. Regresa con 5 pases a la Cineteca. Entonces, es un documental que tuvimos en el marco del Festival Cultural, que fue gratuito, fue una excepción porque fue Festival Cultural, pero ahora regresa con un costo simbólico, entrada general de 40 pesos y para los estudiantes, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas. ¿Y qué me falta, Jenny? Las mujeres. Tercera edad. Mujeres embarazadas, estudiantes, personas de la tercera edad y para las personas con discapacidad. 20 pesos únicamente, la mitad del costo, para que vayan a ver este documental que se lo recomendamos mucho. Sí, todos aquellos que lo que pasa en Medio Oriente, en concreto en Israel y Palestina, y no comprendan, no entiendan lo que está sucediendo porque es un lugar muy lejano, es otra cultura, yo les recomiendo que vean esta película para acercarse a estas diferencias que tienen entre israelíes y palestinos. Recuerden que el Estado de Israel no existía antes de 1948, se constituye como producto de las negociaciones que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y se le da su destino donde instalarse en lo que era antes el Estado de Palestina. Entonces ahí los palestinos le van a llamar a esta invasión, prácticamente le llaman la Nakba con K, quiere decir la desgracia, y desde entonces hasta la fecha han perdido casi el 70%, Gaby, de su territorio, de su país. Imagínense, nosotros en México lo comprendemos porque fuimos despojados, acuérdense, de las Californias, de Texas, Nuevo México, en el siglo XIX. Y Palestina está sucediendo esto, y en esta película nos narra precisamente cómo los colonos en Israel se apropian, ¿verdad?, de los terrenos de las comunidades palestinas. Poco a poco, de la noche a la mañana, llegan, ¿verdad?, con trascabos y arrasan las viviendas y hacen que la gente prácticamente los corren y se apropian de los terrenos armados o con el ejército al lado. Una vida terrible que viven en Palestina, y ahora se expresan en no es raro pues que si llegara este enfrentamiento, que ya ha cobrado más de 50,000 víctimas. De esas 50,000 muertos, fíjese, estimado televidente, más de 3/4 partes son niños, niñas y mujeres. Es un genocidio en curso que estamos presenciando la humanidad en este momento. Yo le recomiendo ver esta película para que un poco entienda y se adentre en esta realidad que está pasando en las antípodas del mundo. ¿Eh? Oye, pues es un documental desgarrador, terrible, que la vivienda de toda esta población la quieren convertir, ¿no?, en zona de tiro, y tengan que despojar a la gente, que tumben sus escuelas, sus casas. Es de verdad desgarrador, pero creo que tenemos que verla. Ustedes la tienen que ver, este documental, que no es para todo público, no es apto para niños, y que se estará exhibiendo esta semana. Tiene varios pases, la siguiente semana también tiene algunas otras funciones, pero creo que es una manera de reflexionar y de hacer conciencia también de lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y vamos a la primera pausa, Jimmy, qué rápido. Un receso. Una pausa y volvemos. Los mundos de Coraline, 2009. Selig amplifica el origen e introduce nuevos elementos, como ese singular compañero de viaje llamado Webby, que en ningún momento funcionan como disonancias, pero su mayor logro es que su maniático placer por el detalle y su incesante recital de proezas técnicas no devoren los matices de una historia, donde las turbulencias latentes en todo cuento infantil ya no permanecen en el subtexto, sino que infectan la ficción de principio a fin. Coraline, áspera heroína abocada a escoger entre el gris mundo real de la desconexión y el lúbrico esplendor de una fantasía perversa, absorbente y caníbal, ha viajado de una novela brillante a una película perfecta. ¿Por qué hay que verla? Porque de todas las adaptaciones de Roald Dahl, puede que Los mundos de Coraline sea la que mejor condensa su espíritu y más capas ofrece a niños y adultos. Es una de las mejores películas de fantasía de todos los tiempos.
Persépolis, 2007. El género autobiográfico ha dado muchos y buenos resultados en la historia de la cultura moderna. Durante siglos la autobiografía se limitaba a la narrativa. Luego llegó el cine y los autores contaron su vida en imágenes. Por último ha sido el cómic el que ha incorporado esta forma de arreglo de cuentas con el mundo. Persépolis es el mejor ejemplo. Los cómics de Marjane Satrapi han sido un bestseller mundial, gracias a la frescura de sus ideas, expuestas con sentido del humor y sobre todo del respeto hacia unas creencias tan honorables como cualquier otra, si se mantienen en el terreno de lo individual. Era por tanto lógico que Persépolis y su protagonista, Marjane, acabaran en el cine. Mantener el blanco y negro del dibujo y la limpieza del trazo son un acierto, pero hay algo que no funciona del todo y que hace que a pesar de su encanto, Persepolis Film no sea tan redondo como Persepolis Comic. ¿Por qué hay que verla? Porque el dibujo Knife de Satrapi ha sido el vehículo más idóneo para hablar de la historia de su país, y al llevar las viñetas a la pantalla a ella misma, hizo de Persépolis una de las mejores películas basadas en cómics. En general y trascendiendo cualquier género cinematográfico, es una de las mejores películas feministas que pueden ver niños y mayores. Regresamos y un tema muy interesante, Gaby, es ahorita vigente la educación, que siempre va a estar ahí permanente para reflexionar en películas de ficción y en este caso de un documental. El tema La Falla alude a un tema geológico. Esto se llama cuando dos placas tectónicas chocan una contra otra y una hace labor de subducción, o sea, empuja una abajo y se libera esta energía y sucede un temblor. Entonces, en este caso es un documental sobre la educación filmado precisamente en una comunidad en Guadalajara y alude, ¿verdad?, a que la protagonista, una maestra, se enteran los alumnos que se tiene que ir porque la cambiaron. Y ahí sucede el caos, ¿verdad? A todos nos tocó una ocasión que queríamos alguna maestra o algún maestro mucho y no queríamos que se fuera, ¿verdad? Sí. Y todos estamos ahí llorando. Y en este caso, es la historia nos va a contar precisamente en esos días que le quedan pocos a la maestra, aprovecharlos al máximo y descubre precisamente que en las familias, en los niños hay faltas, hay ausencias y que suceden por fenómenos sociales complejos como la migración, Gaby. Claro. La migración hace, ¿verdad?, que la mayoría de los hombres de la comunidad se vayan, emigren a otros estados o a Estados Unidos y la figura del padre, la figura paterna, desaparece. Falta el apoyo en los niños y se manifiesta, por ejemplo, cuando dibujan a la familia completa, pero no hay un ausente, el padre, ¿no? Sí. Entonces, esto nos narra precisamente esas ausencias y las consecuencias, entre otras, en las familias, en la sociedad y sobre todo cómo se reflejan los niños. Es un documental muy interesante que se hace precisamente en una instalación real. Podemos ver a estos alumnos en sus espacios naturales, prácticamente actuando como si fueran actores profesionales, pero en una naturalidad casi completa. Me parece muy atinado para ver precisamente una radiografía, una especie de introspección al sistema educativo y lo que batallan los maestros, ¿verdad? Y no es reconocido muchas veces por la sociedad y sobre todo cómo es posible que resuelvan problemas que muchas veces no advertimos, ¿no? Gracias a estas historias, Gaby. Fíjate que este documental lo vi el año pasado en el Festival de Cine de Morelia. Ahí se exhibió y justamente tuvo una mención especial. De hecho, de lo que vi de México fue de lo que más me gustó. Este documental, hay otro documental que se llama El Sembrador. Y es también de un maestro que está en una comunidad de aquí de México dando clases, pero que aparte de dar sus clases normales, pues les enseña a los niños sobre actividades como cocinan juntos, les enseña música, tocan instrumentos, o sea, cómo abona él otras áreas y hace de interés para los niños. Y pues ellos tienen una formación más completa, más integral. Pero bueno, lo menciono porque La Falla, la maestra Celeste,
Bueno, en la charla en el Festival de Morelia, al finalizar la función, la directora decía que ella empezó a documentar a la maestra, pero cuando era todavía estudiante. Practicante. Practicante, así, a ella y a otros compañeros. Luego llegó la pandemia y ya le dan a ella, le asignan un lugar en una comunidad de Jalisco. Entonces decide que mejor su documental sea sobre el trabajo de ella, sobre los niños, sobre la escuela, el salón de clases, la comunidad. Y es como una forma de... Este documental también te dice como que los niños van a crecer y van a tener pensamientos, ideas, conocimiento, dependiendo de cómo le expliques tú a los niños, a las niñas, a los niños, el mundo. Dependiendo de cómo uno les enseñe, cómo uno les explique, es que los niños van a ir aprendiendo, conociendo y buscando, pues haciéndose como de su criterio, ¿verdad? Desde chiquitos. Pero este documental también era como muy emocionante porque los niños iban marcando los días. Porque de pronto le dicen a la maestra que en tantos días pues se tiene que cambiar de comunidad. Hay un lugar más cercano a su vivienda, a donde la mandan a trabajar. Entonces pues ella decide acercarse, que luego así también pasa aquí en Zacatecas, ¿verdad? Que te mandan a una comunidad lejana y ya luego te vas acercando cada vez más al lugar donde realmente vives, donde está tu casa. Entonces, los niños, algunos pues se ponen muy tristes porque les duele que están como muy bien adaptados a la maestra, su método para enseñar, que lo hace de una manera bastante buena, novedosa, sobre, por ejemplo, hay una escena donde también ellos se van al parque. La maestra no solamente da sus clases en el aula, sino que de repente también salen a otros espacios, salen al patio y la forma de aprendizaje, ella, por ejemplo, los pone mucho a que participen, a que hablen a todos, tanto a las niñas como a los niños. Entonces, es una película muy emotiva, digo, desde las partes de su cuerpo, por ejemplo, también ella les dice, miren, estas partes se pueden tocar, estas partes no, esto solo lo hace tu papá, tu mamá, los besitos, los saludos, cosas que a veces no en todas las aulas mencionaban, que no todos los maestros pues hacen esto, ¿verdad? Entonces también es como, se puede ver como hasta una propuesta sobre cómo hace la maestra en el aula, cómo es este método de enseñanza, aprendizaje. Entonces, bueno, La Falla se estrena justamente el Día del Maestro y las Maestras, el 15 de mayo, y tiene funciones a las 5 y a las 7 de la tarde en la Cineteca Zacatecas, pero también va a estar más días, tiene 8 funciones para que vayan a ver este documental que solamente dura 80 minutos y que también lo recomendamos, un documental mexicano. Así que está esta propuesta, 2 estrenos, Northernland y La Falla. Pero también para todos los románticos, románticas, tenemos otra propuesta más que es Orgullo y Prejuicio, esta versión más reciente, más contemporánea, que se estará proyectando el próximo sábado. Y lo mencionábamos, Jimmy, de los escenarios, de muy bien actuada, muy bien hecha, bien contada, que aunque es un remake, digo, luego a veces los remakes como que son bastante malitos, pero esta película sí nos parece que es buena. Orgullo y Prejuicio, esta versión de 2005. Sí.
2005, ¿verdad? A propósito de su 20 aniversario. Así es, yo creo que es muy recomendable y les comento, es basándose pues, ubicándonos en el tiempo para ver, analizar, comprender las formas, los conceptos del amor, de la amistad, de las relaciones en plénico imperio inglés en la época industrial. Es muy interesante ver y sobre todo fijarse en esta cuestión de las modas, la higiene, las costumbres, el arte. Puede usted desmenuzar la película por partes, pero es muy interesante y sobre todo, les digo, concentrarse en esta forma como el amor era concebido en Inglaterra a inicios del siglo XIX, en plena revolución industrial, y sobre todo cómo esta concepción va luego influir, porque es un imperio y se derrama. Acuérdense que Gran Bretaña también tiene propiedades en esa época en América Latina, sobre todo en Belice, en las Guyanas y otras partes que va a tener mucha influencia, y sobre todo en México con las compañías mineras. Entonces, de esa forma vamos a recibir toda esa información en la época sobre las concepciones de eso que van a permear en nuestra cultura de alguna forma y siguen vigentes a la época. Entonces, una forma de comprenderlas, cómo se gestaron y cómo nos llegaron. Y es muy interesante, Gaby. Así es. Y previo a esta función que será el sábado, tenemos otro evento es una película que se llama Orlando, también es un documental muy reciente de 2023 y es un evento especial, porque esta película es a propósito por un tema de investigación de una persona que está justamente por titularse de la maestría. Él se llama Jesús, entonces será un cine comentado, también es importante decirlo, y que pues, tenemos los derechos para poder exhibir esta película que no es apta para niñas ni para niños. Es muy interesante ver, sobre todo ahora con estas cuestiones que se han avanzado mucho, de las cuestiones de género, y como también recordamos estos conceptos DEI, que en Norteamérica significan de diversidad, equidad e inclusión, y cómo ahorita en Norteamérica están siendo regresados, están, por ejemplo, quitándolos para que no tengan acceso la gente con preferencias sexuales diversas, orientaciones diferentes, le están quitando espacios en los trabajos, en las áreas de gobierno, etcétera. Y aquí en México se está haciendo lo contrario, se están impulsando para que haya más inclusión, haya más reconocimiento y oportunidades a todas las personas con gustos o preferencias diferentes. Es muy pertinente, pues, esta película por el análisis que obliga a hacer en torno a la sexualidad, a las preferencias de orientación de género actuales, cómo se manifiestan y sobre todo cómo encauzarlas para que estas no se conviertan luego en represiones o frustraciones que van a durar para toda la vida. Sí, y bueno, pues también está basada en la novela de Virginia Woolf, que también ya ha habido otras versiones de Orlando, como por ejemplo la de Sally Potter, que esta versión la hemos programado en la Cineteca Zacatecas. Entonces, digo, pueden estar de acuerdo o no, pero yo creo que sí es importante ver el documental y pues también estarnos informando, ¿verdad?, de otros aconteceres. Es una función que hace gracias a José Juan García. Él es estudiante de posgrado. José de Jesús García, Jesús García, okay. Él es un estudiante de posgrado y hizo todo ese esfuerzo por conseguir la película y traerla y para compartirla con el público. Y en este cine debate que va a hacer, en esta función, le recomendamos a todos los interesados que asistan para fomentar esta discusión y este análisis. Va a ser muy interesante. Porque aunque es con entrada libre, se pagaron los derechos de exhibición
para que el público pueda asistir a ver esta película, obviamente para que se pueda proyectar en la Cineteca Zacatecas. Entonces, pues también es un esfuerzo que se está haciendo y pues gracias a Jesús que estará esta película. Entonces, tenemos más películas, hay otra recomendación más, está Expreso de Medianoche, esta película de 1978 que se estará programando en la Cineteca Zacatecas el próximo viernes y es una película clasificación C, solo para adultos, una película dirigida por Alan Parker. Y luego tenemos otro estreno más, que es el matiné del domingo a las 12 horas, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, una película dirigida por uno de los maestros de la ciencia ficción, Steven Spielberg, esta que es una película de 2012. Y si no la han visto, hay que ver también otras propuestas de cine animado, en este caso pues con la batuta de Steven Spielberg. Son propuestas muy interesantes, Gay, sobre todo la de Expreso de Medianoche es una película muy dura, muy terrible, que nos hace ver pues las condiciones del mundo de las drogas. Por eso el viernes a las 19 horas. El mundo de las drogas, del tráfico. Está hecha en 1978. Protagonista, que es Bill Hayes, que es Brad Davis, es un joven que va a Turquía y de regreso se le hace fácil traerse un cargamento de droga, ¿verdad? Y lo van a capturar y ahí empieza su infierno. Va a conocer, experimentar lo que era el sistema penitenciario turco, que es extremadamente medieval, atrasado, es un infierno en la tierra. Y ahí va a suceder en la vida de este personaje y cómo lo que le llaman el Expreso de Medianoche es la fuga, ¿verdad? Que él empieza a planear con otros compañeros, pero nos enseña este mundo, dos tradiciones, tanto la occidental marcada por él, por Bill Hayes, norteamericano, cómo es el sistema legal en Norteamérica y cómo era en la Turquía de esa época y cómo se enfrentan. Pero sobre todo la extraordinaria actuación de Bill Hayes, que él sabemos que ya murió joven, pero es muy interesante volver a ver este clásico de Alan Parker, que es muy duro, muy terrible, pero muy ilustrativo de cómo era el sistema penitenciario en Turquía en décadas pasadas. Y nos vamos a una pausa para regresar con las próximas recomendaciones. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Imaginativa combinación de dibujo animado e imagen real que se basa en un sugerente libro de Gary K. Gold. Las aventuras de la estrella de animación en el mundo de los humanos deparaban situaciones espléndidas, resueltas brillantemente. Su único defecto es que el conjunto no siempre guarda la debida coherencia y aparece algo deslavazado. ¿Por qué hay que verla? Porque es una de las mejores mezclas entre imagen real y animación y una de las más interesantes y mejores películas de Robert Zemeckis. Loving Vincent, 2017. Más allá de las publicitadas proezas que su realización insumió, los 125 pintores que trabajaron en ella, el hecho de que se haya hecho con actores para luego volcar su trabajo en cuadros pintados al óleo y de los numerosos galardones que lleva recaudados, lo cierto es que Loving Vincent, ante todo, es un rendido homenaje al mundo creativo del loco pelo rojo, parte de una hipótesis lejana a la animación al uso, aunque propia de cualquier film criminal. ¿Por qué hay que verla? Por cómo interioriza el estilo de Vincent Van Gogh y desarrolla una manera espectacular de hacer animación al óleo. Ya estamos de regreso. Qué bonita película, ¿verdad, Jimmy? Loving Vincent. Así es. Muy recomendable para aquellos que quieren incursionar o iniciarse a comprender el ámbito del mundo artístico. Es una buena propuesta. Pues sí. Y bueno, oigan, estábamos viendo ayer que dio el arranque el Festival de Cine de Cannes y que le dieron el Oscar honorífico
el Oscar. La Palma de Oro. Palma de oro, palma de oro. Oye, yo me quedé con el Oscar. Ves que, mira, ves a Leonardo DiCaprio y piensas más en los Oscars que en el festival. Pero bueno, y es que Leonardo DiCaprio fue quien le entregó la Palma de Oro a Robert De Niro y qué emocionante, merecidísimo, un actor de 81 años. Así es. 81, Consagrado. Ajá. Consagrado, que ha tenido grandes participaciones, sobre todo, bueno, destaco con Martin Scorsese, Brian De Palma, con... ¿Quién más de los representativos? Pues Francis Ford Coppola también. Por supuesto, pues prácticamente con todos los consagrados ha estado él ya trabajando. Decenas y decenas de películas. Yo creo que más de 100. En documentales, su voz también se ha usado para personajes en películas, por ejemplo, animadas. Pero bueno, en el irlandés, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, en El Padrino, la segunda parte, Pasante de moda incluso, porque también un actor que pudimos ver en dramas, en comedias, en thrillers, o sea, muy completa su trayectoria, su filmografía como actor. Ha dirigido también incluso. Mira, qué emocionante la gente de pie, el jurado del Festival de Cine de Cannes, integrado por esta actriz francesa muy conocida también, Juliette Binoche, estuvo Halle Berry, Constanzú, incluso el mexicano Carlos Reigadas, y bueno, toda la gente, todo el talento, las autoridades del festival y el mensaje que decía él, que los artistas somos una amenaza para los fascistas de todo el mundo. ¿A quién se habrá referido, Jimmy? Por supuesto, su ataque evidente y rotundo a Trump y sobre todo esta intención que habíamos comentado en días pasados, Gaby, de que tiene la intención de cobrar un arancel o impuestos de hasta del 100% a todas las películas, a las películas que vienen de fuera, sobre todo de China y de otros países no amigos de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y aunque está por verse a cuáles les pondría tal cantidad de impuestos y a cuáles otros menos o más, pues está por verse, pero la amenaza ya está ahí y él, De Niro, precisamente denuncia esta actitud que él considera que no es abierta como debe ser, que es excluyente, y es por eso él le llama fascista, denigrante contra un segmento de la población o de los países, y usó precisamente esta tribuna, como él suele hacerlo, para expresar posiciones políticas, en este caso antitrumpianas, y sobre todo en la defensa del cine, no nada más el cine local o el nacional, sino mundial, y su posibilidad de que el cine sea una especie de enlace entre las culturas, entre las civilizaciones, y sea ese elemento que nos una para conocernos mejor y no para excluirnos como quiere hacerlo o busca hacerlo en plan Donald Trump, Gaby. Es muy interesante. Qué emoción que el Festival de Cine de Cannes de este año haya dado la Palma de Oro honorífica a este gran actor. Yo creo que fue una gran decisión, muy emotivo, merecidísimo, y pues también creo que la presencia de Leonardo DiCaprio, que pues han coincidido en un par de trabajos juntos, también creo que fue atinado, aunque te dé risa. Bueno, le dice, gracias, chamaco. Se da el lujo de decirle eso. Bueno, pues Leonardo DiCaprio, ¿qué edad tiene? 50 y tantos, ¿verdad? Él que tiene 80, pues a lo mejor lo vio muy, se le hace un jovencito todavía. Jovenzuelo. Y Leonardo DiCaprio, que decidió no pasar por la alfombra roja, pero estuvo ahí. Y fue un momento muy emotivo. Qué bueno que ustedes ya pudieron ver las imágenes aquí en el programa. Y pues
Hablando también de denuncias, lo que mencionabas hace un momento, hay una denuncia para un actor muy conocido en Francia, Gerard Depardieu. Entonces, pues, mírenlo, aquí está. Él ya tiene más de 70 años. Él tiene 76 años y ha trabajado pues ya en grandes filmes también en Francia. Algunos los hemos visto en el Tour de Cine Francés, famosísimo, que reúne 7 películas. Y que bueno, es por algo que sucedió con 2 actrices durante un rodaje en 2021. Hay quienes están en contra, pero hay también quienes están a favor de él, que lo defienden, como la actriz francesa Brigitte Bardot, de 90 años. Y pues qué complicadas situaciones. Así es. Muchos consideran que los artistas consagrados como él deben tener o se les debe de tratar con ciertas concesiones, entre comillas, perdonar, ¿verdad? Esto incluye que, por ejemplo, que sean muy permisivos con las actrices y que tengan este acercamiento o tocamientos o apapachos o referencias abiertas y que se les disculpe, entre comillas, por ser ellos tan famosos, lo valen, ¿no? Entonces hay esa discusión que eso no debe aceptarse, claro, no a nadie, por mucha fama, reconocimientos. ¿Sí? En el rodaje. Y sabemos no pues que esto se ha hecho un escándalo porque muchos actores muy conocidos como Murray, por ejemplo, ya han sido acusados de estas extralimitaciones que se permiten. Sí, Bill Murray recientemente fue acusado precisamente de artistas en los sets, que era muy mano larga, ¿verdad? Y que andaba ahí manoseando, tocando, y que como si fuera un viejo verde, etcétera. Entonces, esas cosas no se deben de aceptar porque el mundo ha cambiado y si antes eran permisivas... Pero ni con consagrados ni con jóvenes. Por supuesto, con nadie. Con ninguno. Es un avance de que ya no es esta época que para estar en mi película te debes de dejar tocar y apapachar. No, eso ya, lo que aquí cuenta es precisamente las carreras, los talentos, ¿verdad? El ámbito artístico y lo demás queda afuera. Y entonces por eso suceden estas cosas y son un escándalo. Pero qué bueno que se ventilen, qué bueno que las actrices puedan defenderse, pues poner sus denuncias y que se resuelvan estos casos como debe de ser y que sobre todo esto ponga un alto a esas actitudes y ya no sean permisivos, no importa quién sea, ¿verdad? Que se dé oportuno seguimiento y que se haga una investigación, porque pues cada uno tiene su versión. Él dice que solamente quiso que le agarró las caderas porque le tocó la cadera, porque él se iba a caer, que se iba a resbalar. Entonces hay una actriz que dice, no es cierto, eso no fue lo que pasó. Que él fue como muy directo, le dijo cosas pues muy, muy fuertes, agresivas, sexuales. Entonces, pues vamos a ver qué más sucede con este actor. Tristemente, pues que pase esto, no es normal. No es normal ni con los de trayectoria, ni con los emergentes, pero para nada, para nada. Entonces, pues triste de que de pronto haya quienes lo normalicen o se les permita, porque tienen una súper trayectoria, porque son famosísimos o famosísimas también. Mira, recientemente, hace poco, Francis Ford Coppola fue acusado también en su última película de tocamientos por parte de extras y actrices, y él justifica que efectivamente que fue estos tocamientos, besitos, abrazos, apapachos, que para prepararlas
para la escena que venía, ¿no?, de la película. ¿Tú crees estas justificaciones, ¿verdad?, que se pasan? Híjole. Entonces no deben de ser aprovechar para hacer estas situaciones y Sí es. justificar de que era parte de la película para prepararte o ponerte a modo para la escena que viene, ¿no? Es Así algo es. totalmente absurdo. Pero bueno, mejor regresemos a hablar de Robert De Niro y es que hay una película que se llama Pasante de Modas, que esta película pues se realizó hace ya algunos años. Jimmy, ¿la viste? Sí, claro que sí. Es una película bastante bien lograda de una persona, un empresario ya en su edad adulta, jubilado, que no haya cómo pasar el tiempo, ya tiene resuelta su vida y se ve inmiscuido, busca de nuevo trabajo y lo obligan a estar en una empresa que vende por internet y lo obligan Pues a no tanto actualizarse. obligado, no tanto obligado, porque recuerdo que él vio el anuncio en el periódico y vio que estaban solicitando, hizo pues valga la redundancia, hizo una solicitud, le mandan llamar, lo entrevistan y justo es una empresa porque tiene este modelo pues como de trabajo en el que deben de tener personas mayores, creo que de 60, 65 años Sí, en la empresa. lo que se llama la inclusión laboral. Exactamente, que aquí en de México personas también vulnerables se da. o eso. Claro, Así es. entonces él, ahí su personaje tiene más de 70 años, llega a esta empresa donde lo ponen a trabajar con la jefa, con la directora de la empresa, y ella le dice, no, mire, váyase mejor a otra área más relajada, yo soy muy demandante, soy muy especial, creo que conmigo no la va a pasar bien. En pocas palabras, pues no lo quería tener ahí, lo hacía como menos porque es una persona de tercera edad. Entonces, bueno, él decide cómo seguir ahí. Así es. Él continúa y mientras se va desarrollando la historia, pues ella se da cuenta de que estas personas, por ejemplo él, pues que ya tenía trayectoria, que ya había trabajado por más de 40 años en otra empresa, que había sido vicepresidente, pero mira, más allá del puesto que haya tenido Jimmy, es la experiencia que por su edad le ayudaba a ella, le daba consejos, le apoyaba, incluso era rápido para hacer algunas cosas, también sabía conducir, estrategias de trabajo, incluso terminó siendo pues su mejor amigo. Híjole, ya me adelanté, ¿verdad? Pues yo creo que Terminó siendo uno de sus mejores amigos. Es una por propuesta los consejos, por todo. Del diálogo generacional y de cómo se pueden adaptar precisamente mundos aparentemente divergentes por la cuestión de la tecnología. Prácticamente un anciano que entra a un mundo de comercio encabezado por jóvenes que saben de estos contactos de la computadora, etcétera, y él llega como un vejestorio ahí de la época de lo análogo, pero sobre todo, ahí dice el dicho, ¿verdad?, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Y él precisamente lo pone ahí y pone sus conocimientos, su experiencia al servicio, su comprensión y sobre todo este empuje sobre todo del acceso de diálogo con los jóvenes y ofertar toda su experiencia para ayudarles de una forma no aprovechando, egoísta, para él enriquecerse o favorecerse. Entonces es un mensaje muy bueno del director, de sobre todo de la inclusión de un mundo que no es muy conocido, que es el de la tercera edad. Sí, es una película que recomendamos y que su directora, Nancy Meyers, pues ella también dirigió, no sé si ustedes recuerdan, de una película que se llama Lo que ellas quieren, Alguien tiene que ceder. Mira, aquí estamos. Lo que ellas quieren, que se lanzó, bueno, salió hace como unos 20 años, ¿no? Más o menos, poquito más. Sí. Y luego también la de Alguien tiene que ceder, también es directora de esa película. Y luego El Descanso es una película más reciente con Cameron Díaz y Kate Winslet,
Bueno, es de la misma directora. Es una película que recomendamos para pasarla bien, para que tengan un momento diferente. Pues sí, y sobre todo desde la perspectiva de una mujer, nos hace reconocer todo este mundo, cómo se ve desde la óptica de la mujer, cómo debería ser un poco más equilibrado, más inclusivo y más interesante. Sí, donde él, el personaje de Robert De Niro, terminó dándole una gran lección a los jóvenes. Pero bueno, Jimmy, fuiste al cine, cuéntanos rápidamente. Así es, Pecadores? Vi esta película de Pecadores, es una película de reciente estreno, va a ser este director de la película Pantera Negra, que vimos hace ya unos 3 o 4 años, y aquí vamos a ver, el pretexto son los vampiros, Gaby. Los vampiros, estamos ubicados en la época de la Gran Depresión en Norteamérica, 1929-30 por ahí, y sobre todo la época pues también del auge o del esplendor de lo que va a ser el blues, el jazz, y sobre todo en este mundo de plena segregación racial en Norteamérica. Estamos viendo ahí el mundo del Ku Klux Klan y cómo los habitantes de color se las van a ver, y el director nos propone, ¿verdad?, en este mundo, evidentemente en el ámbito rural, cómo tenían que rifársela o jugársela la gente de color para, en este ámbito de la pobreza, sobrevivir. Entonces, esto trata de la leyenda de 2 jóvenes que de su comunidad migran a Chicago, después regresan ya con dinero, les fue bien, y van a poner un negocio de venta de alcohol, de baile, etcétera, en el campo. Y aquí es donde los van a conectar unos vampiros representados por un artista de lo que es de la comunidad migrante de Irlanda. Y aquí el director pone esta discusión pues de todos estos grupos que están llegando en Norteamérica de migración, de que llegaron en el siglo XIX y primeros del XX, y cómo van a convivir, en este caso, la gente de color y los irlandeses, y sobre todo la metáfora en esto de los vampiros, Gaby, es de que si tú en una época difícil, de que es muy fácil darse o los principios, los valores éticos y morales, es muy fácil ceder para ganar dinero, él lo pone ahí, y el que es honesto va a vivir bien, y el que se porta mal, trata de medrar, se va a ir al infierno en y algún con los momento vampiros. le va mal. Entonces es una buena cinta, y yo se la recomiendo mucho porque la banda sonora, vamos a ver música de jazz, blues, de rock, ¿verdad? Por supuesto, y de esta música irlandesa. Es extraordinario cómo hace el diálogo el director, se permite ciertas licencias, saca ahí de forma anacrónica un rockero en plena, con la guitarra eléctrica acá haciendo un riff, ¿verdad? Con un blusero del 29, imagínate, pero para platicarnos cómo llegan esas influencias musicales y artísticas de otros países y cómo tienen que convivir. Muy recomendable esta película, que es una sorpresa y que está exhibiéndose en cines comerciales. No la dejen pasar desapercibida, vale la pena gastarse un poquito ahí, incluyendo los chocolates y las palomitas en los cines comerciales. Hay que buscarle el día estratégico para que no cueste tanto ir a un cine comercial. Ah, claro. Pero bueno, pues ahí está la recomendación. Ojalá que todavía esté en cines comerciales. Y se acabó el programa. ¡Qué rápido, Jimmy! No puede ser. Híjole, pensé que faltaba más, pero bueno, ya. Nos vemos a la próxima. Pues muchas gracias por estar aquí en Sala 24 y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.